El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo que los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puede cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cuando establecemos un diálogo especialmente con las personas, y en medio del diálogo uno empieza a conocer lo que las personas tienen dentro de su corazón, y uno se encuentra con grandes sorpresas. Por ejemplo, hermanos, como quien dice que hay alguien dentro de la familia que está muy enfermo o que lleva una enfermedad de tiempo, o una persona que puede estar agonizando, pero como que en el tiempo, como que Dios todavía no la llama. Y uno escucha estas expresiones: Padre, ¿qué será lo que habrá hecho mi mamá? ¿Por qué pensamos que una enfermedad, pensamos nosotros que un tiempo de agonía prolongado es porque las personas han hecho algo malo? ¿Por qué tanta pena? ¿Por qué tanto purgar? ¿Por qué tanto dolor en todas estas situaciones? Y hermanos, todo esto pensaba yo anoche, dije: Dios mío, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo entre nosotros. Nosotros no podemos pensar que una persona recibe una enfermedad porque sea un pecador. Yo no puedo pensar que una larga enfermedad o una agonía es porque la persona ha sido muy mala y porque la persona tiene que purgar aquí en esta tierra a través del dolor o del sufrimiento. Tiene que purgar lo que ha hecho en medio de su vida. Y hermanos, todo esto lo pensaba porque miren lo que hoy el Señor nos dice en el Evangelio, y nos lo dice claramente en el Evangelio. Es porque los demás son malos, les vienen desgracias. Porque los demás son pecadores, ¿les vienen desgracias? No, hermanos. Nosotros, tenemos que reconocer delante de Dios y desde la gracia de Dios, tenemos que reconocer con claridad, hermanos, con claridad, que todos nosotros somos responsables de nuestros actos. Eso es lo importante, hermanos. Cada uno de nosotros somos responsables constante y permanentemente de nuestros actos. Responsabilidad de las consecuencias que nuestros actos pueden tener, que nuestros actos pueden traer para nuestra vida. Pero yo no puedo colocar que esto se convierte como una cosa completamente matemática, y entonces si a mí me llega en este día y me diagnostican una enfermedad grave, entonces los demás van a pensar que eso es fruto o simplemente consecuencia
del pecado o qué pecados vamos a tener cada uno de nosotros. Y el Señor por eso nos lo dice claramente. Al contrario, nos invita a todos que si nosotros no cambiamos y si nosotros no nos convertimos, nos van a pasar cosas peores. Ahí sí nos lo dice el Señor. Entonces, si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos convertimos, si nosotros no volvemos nuestra mirada a Dios, si nosotros no retomamos nuestra mirada a Dios, si nosotros no volvemos a Él, hermanos, difícilmente, pues nosotros vamos a conseguir esa salvación que el Señor nos quiere dar. ¿Será que ya quedan quieticos? Porque yo no voy a poder predicar ese movimiento y todo el mundo mirando. Listo, ya llegaron los esposos, déjenlos ahí, que ahí están bien, no hay problema. Estaba diciendo, sí, es que eso es el problema, yo me disperso con cualquier cosa. Hermanos, esa es la primera idea que hoy encontramos en el Evangelio. O sea, por favor, no saquemos deducciones que una enfermedad o una larga agonía es consecuencia de los pecados que una persona comete. O sea, más bien aprendamos de todo eso, que lo que el Señor quiere de parte nuestra es que nos convirtamos. Y por eso viene la segunda idea, que es la parábola que el Señor, pues para hacer entender a todos y hacernos entender a todos, nos presenta en el día de hoy. La higuera que no daba ¿qué? Que no daba fruto. ¿Cuántos años llevaba sin dar fruto? ¿Cuántos años? Y el que cuidaba la higuera estaba pendiente y no daba fruto. Y el dueño, ¿cuál es la orden que le da? Que la corte. Hermanos, imagínense, hermanos, eso es lo que uno vive en la vida. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos hoy. El que no produce, chivediamo, nos vemos, chao. El que no produce, hasta luego. O sea, dentro de estos términos que a veces uno escucha en estos muchachos que dicen, mejor que lo elimine porque nos está quitando oxígeno. O sea, porque así es. O sea, normalmente la mentalidad del mundo es esa. Pero ¿cuál es la mentalidad de Dios? ¿Y cuál es la mentalidad del Evangelio? Démosle un año más. Démosle una oportunidad más. Y dice, yo la voy a cuidar. O sea, yo le voy a revolver la tierra, le voy a echar abono, le voy a echar agüita, voy a estar pendiente. Y si en un año no da fruto, vienes y la cortas. Hermanos, y el Señor, que nos ama profundamente, nos da otra oportunidad. Porque el Señor cree en nosotros. Y el Señor guarda la esperanza de que nosotros nos vamos a convertir. Por eso es que el Señor espera hasta el último momento. Y hermanos, si esto es lo que para nosotros, para nuestra vida, o sea, el Señor nos da y nos enseña. Hermanos, por eso digo, la mentalidad del mundo es otra. La mentalidad de Dios y la mentalidad del Evangelio es constante en misericordia, en compasión, en creer, en esperar en cada uno de nosotros. Los invito, hermanos, a través de esta palabra, de este día, primero a que busquemos los caminos para la conversión. O sea, todos necesitamos convertirnos. Pero hermanos, la conversión no es algo automático.
Yo les digo de todo corazón, ni siquiera ni la conversión de San Pablo. ¿Recuerdan cuando se nos narra la conversión de San Pablo, el perseguidor de los cristianos? ¿Sí? Que iba de camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Recuerdan? Iba de camino a Damasco. Iba acabando con todos los que se profesaran cristianos. Y el Señor en el camino se le presentó una gran luz y lo tumbó. Todos dicen que lo tumbó del caballo, pero pues en el Evangelio no dice que iba montado a caballo, pero que lo tumbó en el camino, hermanos. Y ahí en el camino esa gran luz. Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y después le coloca al lado a Ananías, que va a ser su gran catequista, y lo va a llevar al camino ¿de qué? De la conversión. Hermanos, la conversión es un camino, la conversión es un proceso. Todos los días tenemos que convertirnos. Entonces, hermanos, esto no es de que usted cambia de la noche a la mañana. Sí, tenemos que aprender a tener una paciencia como la paciencia que Dios tiene con nosotros. Démosle una nueva oportunidad, un año más. La voy a cuidar la higuera, y si no da fruto, la cortamos. Hermanos, ¿cuántas oportunidades nos ha dado el Señor a nosotros? Díganme, ¿cuántas? Muchas. ¿Cuántos años tiene usted? 60, 70 años. 70 años de oportunidades. Démosle un año más. Que el Señor suscite en nosotros la conversión. Así sea.